En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llénanos por sobre tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a esta sesión número 1 de nuestro curso Cuestiones de nuestra fe. Hoy empezamos y vamos a empezar con un tema que a mí me parece muy llamativo, que es acerca de este personaje, pues de revista, como dicen a veces, un personaje misterioso que se llama Lilith. Y este personaje pues tiene por ahí la audacia, por así decirlo, de ser conocida, entre otras cosas, como la primera esposa de Adán. Ya llegaremos a eso, ¿no? Pero más bien quiero que hagamos, dado que es el primer tema, la primera de nuestra reunión, es la primera reunión de nuestro curso, mejor dicho, quiero que hagamos rápidamente una mínima presentación del curso en general, porque hemos tenido, o generalmente tenemos, cursos que son temáticos, es decir, que contienen, por ejemplo, el curso anterior fue acerca de la pasión de nuestro Señor, le llamábamos relatos de la pasión, y entonces pues todo giraba en torno a la pasión. Hemos tenido cursos de apologética, de bioética, de teología, de profetas, de cuaresma, vaya, cursos temáticos y sistemáticos, por así decirlo, pero de vez en cuando soltamos unos cursos que son un poquito más misceláneos. De hecho, tuvimos un par de cursos que se llamaban miscelánea bíblica, y entonces dábamos allí 3 o 4 subtemas o mini temas durante cada reunión. Pero bueno, entonces el curso del día de hoy, como se darán cuenta por los temas tan variados, no tiene que ver con una materia en particular, sino que tiene que ver con dudas sobre nuestra fe. Vemos, por ejemplo, un tema que es bíblico y extrabíblico, que es el de Lilith, la primera esposa de Adán. El segundo, el camello y el ojo de la aguja, tema interesantísimo porque tenemos cuestiones por ahí que se ha dicho sobre la riqueza y demás. Tenemos el reto de la mujer adúltera, también bíblico, por supuesto, y un tema que pareciera bíblico, pero no lo es como tal, es el de la vida oculta de Jesús. Pues ya desde que se le llama la vida oculta es porque no es bíblico, porque si estuviera en la Biblia sería vida pública y no vida oculta, ¿verdad? Así que por eso, y sobre todo por una situación muy concreta, le llamamos cuestiones de nuestra fe, porque estamos llamados también, y esto es lo que me interesa, estamos llamados a dar razones de nuestra fe. La gente nos pregunta sobre estos temas, cuestiones, nos cuestionan, y nosotros tenemos que dar razones de nuestra fe utilizando esta frase que pues encontramos en la Escritura, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estén siempre dispuestos a dar razones de su esperanza, de aquello que ustedes están llevando en su corazón, en toda su fe, ¿no? Entonces, esas preguntas son justamente preguntas que, los digo en primer lugar desde mi perspectiva, desde mi lugar, son preguntas que me han hecho muchísimas veces. Entonces, por eso es que, a pesar de no formar parte de un catálogo muy homogéneo, pues sí son cuestiones que nos van haciendo llegar. Entonces, pues ya ven que por ahí, y para quien guste, siempre lo he comentado, para quien guste que tenga alguna dificultad o alguna eh, pues duda sobre su fe, justamente, pues la idea es que, que puedan mandarme un audio, un escrito, y con ese audio o escrito yo les voy respondiendo en la medida también de mis conocimientos y posibilidades, y a veces también a medida de mis tiempos, por supuesto. Bien, entonces, aquí vamos, pues, este es el asunto. Por eso es que le llamamos. Y el primer tema, como decíamos, vamos ya directamente a empezar, queridos hermanos, es el de Lilith, la primera esposa de Adán. Esa es en forma de pregunta. Habrá quien, pues lo vimos, ¿verdad? Quien nos preguntó, bueno, ¿quién es Lilith? ¿No? Habrá quien diga, yo nunca he escuchado de ella, pero yo, por ejemplo, y bueno, fíjense que aquí ya pongo, si se dan cuenta, un poco de la creación, pero aquí vemos una imagen, no es una fotografía, por supuesto, una imagen, una pintura de Adán y Eva, pero aquí detrás de ellos está una joven en la imagen
dicen algunos de asombrosa belleza, y van a ver por qué es importante decir que es de una belleza particular, ¿verdad? Así como que si fuera telenovela, sería como que la villana de la novela, ¿verdad? Aquí la pareja, y ella como que interfiriendo entre ellos. Pues bien, vamos por partes entonces, repito, Lilith, que de entrada, como ven aquí, lo he puesto sin H. Y ahorita no se preocupen, vamos a ir poquito a poquito. Y pues justamente para iniciar y decirles que esto no es cosa que se haya ocurrido nada más, porque sí, les cuento rápidamente dos experiencias. La primerita que me acuerdo o que recordé para poder compartirles es en diciembre, hasta busqué justamente el mensaje, en diciembre de del año pasado, es decir, hace apenas 5 meses, 6 a lo mucho, me escribe una amiga un tanto consternada y me dice, Sergio, dicen mis hijos que Eva no fue la primera esposa de Adán, ¿no? Y dicen que fue una tal Lilith, decía ella, ¿no? Entonces me dice, ¿qué les digo? O sea, ¿y por qué me dicen eso? ¿Qué me están diciendo? En ese momento mmm, di la respuesta más tajante que pude haber dado, tal cual, a pesar de haber dado 3 o 4 vueltas, di una de las respuestas más tajantes que más adelante voy a compartir, por eso no la digo ahorita, pero a esto me refiero, ¿no? A que apenas tiene 6 meses que me preguntaban sobre Lilith. Hice memoria y me acordé que el sobrino de una amiga también, que hace mucho conozco, bueno, a mi amiga la conozco hace más de 20 años, pero a ese sobrino también tendrá como unos 10, 15 años que lo conozco, lo conocí niño y poco a poco pues ya ahora ya es un adulto y él es muy crítico, muy, muy crítico. Él no tiene tanto acercamiento a la Biblia como tal, pero en ese sentido también, además de crítico, es un poquito conocedor de textos de literatura. Y entonces, pues el tema de Lilith, créanme, en algún momento va a salir en sus lecturas, así como tal. Si uno, bueno, claro, si uno siempre está leyendo la espiritualidad de María, la espiritualidad de San Pablo, la espiritualidad de Jesús, pues nunca les va a salir, por supuesto. Pero cuando uno empieza a leer un poquito de su fe y sobre todo para ejercer esa crítica, empieza a leer también un poquito de documentos alternativos, que no es que tengamos opción de creencia, pero sí de algunas personas, o incluso, no voy más lejos, estas revistas que son de difusión, de divulgación, no netamente científica, definitivo, del tipo de muy interesante, history o demás, pues ahí les va a salir el tema. Y repito, pues a lo mejor ustedes no son afectos a ese tipo de lecturas. Dirán, no, yo la verdad es que de eso nada. No te preocupes, pero tu primo, tu hijo, tu ahijado, tu compañero de tu trabajo, de tu escuela, en algún momento te va a hacer preguntas sobre esto. Por eso se llaman cuestiones de nuestra fe. ¿Sí? Son cosas que en algún momento nos van a cuestionar. Si no nosotros mismos, alguien más. Por eso es que es importante tratarlos y tratar de aclarar un poquito toda la cuestión. Pues dicho esto, entonces, les digo, hay dos ideas que rondan mucho. De hecho, yo puse una de estas dos en el título, que es si Lilith fue la primera esposa de Adán. Les digo, vamos a llegar allá, pero tenemos que entender cómo es que alguien ha afirmado eso, pero quiero decirles, a través de recorrido histórico, qué sabemos de Lilith y cómo es que llegamos a afirmar ciertas cosas de ella, porque si ustedes, pues en el enlace que les mandé en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si alguien vio el mini videíto, ahí se manejan ya 4 o 5 ideas, ya tal cual. Entonces, es bueno porque ya tenemos pues una perspectiva un poquito panorámica, pero ya está allí, ya hemos escuchado todos, entonces de Lilith o hemos tenido la oportunidad de escuchar. Hagamos un recorrido histórico. Primero lo primero, el testimonio bíblico. Y ojo, en cuanto digo recorrido histórico, es porque me voy hasta el principio. ¿Sí? Lo primero que hemos escuchado, que hemos conocido de Lilith. ¿Cuál fue la primera mención que nosotros conocimos de Lilith? La encontramos allá del siglo 8 antes de Cristo. En primer lugar, es el único texto bíblico que menciona a Lilith y es el de Isaías 34:14. Pero voy por partes. Primero les leo, de hecho, Isaías 34:14 y ahorita les comento algunas cuestiones. Dice así, y repito, ahorita les comento el contexto.
Los gatos salvajes se juntarán con hienas, y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith, y en él encontrará descanso. Esto dice de entrada el libro del profeta Isaías. Y aquí tenemos ya que adentrarnos en muchas cosas. ¿Cuándo se escribe esto? Para empezar, ¿dónde se escribe? ¿Por qué se escribe? Bueno, vamos por partes. Primero, el libro del profeta Isaías, que consta de 66 capítulos, está dividido en 3 secciones. Probablemente las hayan escuchado alguna vez, que se habla del proto-Isaías, el deutero-Isaías y el trito-Isaías. Es un libro que tardó siglos en componerse. Y el proto-Isaías, proto significa primero, entonces el primer Isaías abarca de los capítulos 1 al 39, obvio, incluido el 34. El segundo Isaías abarca del 40 al 55, y el tercer Isaías o trito Isaías abarca del 56 al 66. Entonces, el primer Isaías, repito, el libro consta de 66 capítulos, y por los temas que trata, se dieron cuenta los estudiosos que los primeros 39 capítulos pertenecían al siglo VIII. Tiempo después, alguien añadió otros capítulos, otros 15 capítulos más o menos, y los puso después, pero en realidad ya habían sido escritos siglos después. Pero quedémonos ahorita con la primera parte, el capítulo 34 de hecho, porque entonces, repito, nos ubica en el siglo 8 antes de Cristo, que es cuando, de hecho, el profeta Isaías andaba predicando, por así decirlo, ¿no? ¿Y cuál es el contexto de todo esto? Bueno, andaban en pleito. Recordemos que una cosa es la tierra prometida y otra cosa es la tierra conquistada. Dios nos prometió una tierra, si hablamos de nuestros antepasados judíos, ¿verdad? De la tierra prometida. Pero una cosa es que nos haya prometido esa tierra, y otra cosa es que esa tierra haya estado acomodadita para que llegaran los judíos, se instalaran y ya así todo tranquilo, y que nunca más nadie los molestara. No, para nada. La tierra prometida tiene que conquistarse. Entonces eso es una cosa impresionante. Y ha habido muchos pueblos que han estado en contra de Israel. Bueno, recordamos rápidamente como imperios a Egipto, ha golpeado a Israel, después a los griegos, por supuesto, y también obviamente a los romanos, pero ha habido pueblos un poquito más cercanos a ellos, por ejemplo, unos que siempre escuchamos de ellos, los cananeos, ¿verdad? Entonces, los cananeos siempre andaban aquí contra el pueblo de Israel, y por allí hubo un curso que dimos hace un par de meses que se llamaba De Dios y de ciertos dioses, y ahí hablamos bastantito del pueblo cananeo. Entonces, si alguien quiere recuperar, de hecho yo les voy a mandar también el enlace en el grupo de WhatsApp para que vean los enlaces de estos temas de Dios y ciertos dioses y de ciertos dioses. Otros grupos, por ejemplo los filisteos, también los habremos escuchado, que estaban en contra de los judíos, y dentro de tantos pueblos, porque repito, el pueblo judío siempre estuvo de pleito con muchos, pues estaba el pueblo de Edom. Y Edom, pues andaba, la verdad es que en algún momento de su historia sí empezó pues un poco a aprovecharse de Israel, y entonces pues era pleito comprado, como decimos acá, ¿verdad? Entonces ya Israel, bueno, el pueblo judío estaba ya muy enojado, y profetizó Isaías, vaya, en el sentido más usual de la palabra, que el pueblo de Edom iba a perder. Y entonces empezó a decir que el día que perdieran iba a estar una cosa terrible para el pueblo de Edom, y esto lo encontramos lo escribió mediante un poema, lo encontramos en el capítulo 34 de Isaías. Así que es el contexto inmediato. Ya hablamos un poquito del contexto intermedio. El contexto inmediato es el del libro, en donde ubicamos este capítulo 14 en un poema que escribió este autor, por así decirlo, en contra del pueblo de Edom, ¿sí? Y dentro de todo esto decía justamente esta frase o este versículo, el 14, donde habla y se menciona de a Lilith. Y es la única mención bíblica que tenemos, ¿eh? La única. No hay otra, no más. Bueno, pero ¿qué significa Lilith? Bueno, para poder entender un poquito, esta palabra Lilith no se ha traducido de manera unívoca.
la han traducido de muchas maneras. Les voy a leer aquí algunas pocas. Por ejemplo, la Biblia de los 70s, bueno, para esto después les voy a decir, pero la de los 70s la tradujo como Onocentauro, que era un animal mitológico. Es decir, en la Biblia de los 70s, en lugar de decir allí reposará Lilith, decía allí reposará el Onocentauro, por ejemplo, ¿no? La Biblia, que era un monstruo mitológico, insisto, mitad burro, mitad hombre. La Vulgata, siglos después, la traduce como Lamia. En lugar de poner allí reposará Lilith, allí reposará Lamia, que era otro ser legendario, tenía rostro de mujer y cuerpo de serpiente, pero también se ha traducido como fantasma que espanta, criatura noctámbula, bruja, monstruo nocturno, vaya, incluso también como ave nocturna. Escuchen esto, ¿eh? Por ahí estuve buscando unas concordancias en hebreo, y es hebreo español, y donde viene la palabra Lilith, el interlineado español la traduce como ave nocturna. Entonces se ha traducido de muchas maneras, insisto, pero todas como que en esta línea. Ahora bien, como no sé, algunos incluso ni siquiera se han atrevido a traducirla porque no saben qué significa. No hay una certeza, repito, una univocidad en la forma de traducirla. Y entonces, ¿cómo se ha traducido? Bueno, o cómo se ha intentado traducir o qué es lo que se ha propuesto para la interpretación de este nombre de Lilith. Pues resulta que si vemos los capítulos, no solamente el 14, sino el 13 y el 15, dice lo siguiente: en sus alcázares crecerán espinos, ortigas y cardos en sus fortalezas, será morada de chacales, vean cómo lo pongo allí con moradito, y dominio de avestruces. Ahorita digo algo sobre esto, ¿eh? Los avestruces lo puse en azul. Los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Allí anidará la víbora, pondrá, incubará y hará salir del huevo. También allí se juntarán los buitres. Bueno, ¿qué significa esto? Resalté algunas palabras, por ejemplo, chacales, gatos salvajes, hienas y sátiros. Todas estas son bestias feroces, ¿sí? Y son 4. Y hay un recurso en la literatura que se llama paralelismo. Si yo te digo, por ejemplo, con la cruz, a ver, vamos a ver, la cruz antes de Jesús, de hecho lo acabamos de decir hace poquito en el curso, la cruz antes de Jesús era el símbolo del odio, del castigo y de la muerte. Pero después de Jesús, la cruz pasa a ser símbolo de amor, perdón y vida. Esto que acabo de hacer se llama paralelismo. 3 ideas que embonan con otras 3, ¿verdad? Entonces, este recurso no es únicamente con palabras antitéticas, odio, amor, muerte, vida, sino que también tiene que ver con un cierto equilibrio en la escritura. Por tanto, algunos estudiosos se dan cuenta de que existen 4 animales, 4 bestias pues agresivas, que son, repito, chacales, gatos salvajes, hienas y sátiros. Los sátiros, de hecho, alguien habrá escuchado esa palabra cuando se habla de ciertos demonios, ¿verdad? A los que les gusta la literatura de esto de la demonología y demás, los sátiros son justamente como los faunos, por así decirlo, ¿no? Es una forma de decirlo. Y esos sátiros tienen figura de cabra salvaje. Por eso algunas veces su traducción de Biblia puede, en lugar de decir sátiro, puede decir cabra salvaje. Entonces, pues ahí está, entonces, 4 fieras, y entonces para que esté equilibrado, tendría que poner 4 de lo mismo para que sean 4 y 4. Y vemos que hay, bueno, de hecho aquí, esta traducción que yo encontré se me hace interesante porque habla en azul, de avestruces, víboras y buitres. Bueno, pues alguna traducción en lugar de avestruces dice cernícalos, que son ciertas aves rapaces. En lugar de decir víboras, dicen lechuzas, y buitres la sigue dejando, ¿sí? Entonces se dan cuenta de que son 3 aves. Yo dejé esa traducción, que la dejé en tercera edición, pero por respeto a que ya la había escrito, pero en la investigación
algunos biblistas proponen estos otros tres. Bueno, avestruz y cernícalo pues tienen cierta peculiaridad, ¿no? Común. Pero ya entre víbora y lechuza, pues habrá quien diga, no, pues no tiene nada que ver. A lo que voy es a que hay 4 fieras, 3 aves y una Lilith, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos traducir interpretando el nombre de Lilith, para que haya este equilibrio en el paralelismo, ¿qué tendría que ser Lilith? Un ave, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a ver que, repito, el término tendría que traducirse por un ave. ¿Y qué tipo de ave? Pues tendría que ser un ave nocturna, puesto que las palabras Laila o Lait, ahorita vamos a volver a usar esa palabra, significa nocturna, de noche, vaya, noche, mejor dicho, y la misma raíz LOL, es que las palabras tienen estos que se llaman raíces, por ejemplo, nosotros en la palabra comer, comida, comiendo, pues la raíz es com, ¿verdad? Si decimos no sé, se me fue ahorita cualquier palabra, pero tenemos una familia de palabras y todas tienen la misma raíz. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, Laila o Layit significa nocturna, pero también la palabra LOL, que pareciera allí tener las L's también, significa rapaz. Entonces, partiendo de todo esto, actualmente los estudiosos dicen que Lilith debería traducirse como un ave nocturna rapaz. ¿Qué era Lilith? Un ave nocturna rapaz. Hasta ahí, ¿sí? Eso era todo. Eso es todo. Lilith es un ave nocturna rapaz. Cuando leía yo esto, yo decía, pues como una lechuza, justamente, porque de hecho, eh, LOL, que significa, que lo he puesto aquí como rapaz, también significa girar rápidamente o volverse. Entonces yo me acordaba de las lechuzas que mueven la cabeza rápidamente, ¿verdad? Yo decía, pues se me hace como una lechuza justamente, o como un búho, desconozco en ese momento exactamente la distinción, y es que hay muchísimas aves rapaces, ¿eh? Muchísimas. Entonces, eh, pues eso sería. Y eso es Lilith de entrada. Pero ¿qué pasa? Estamos en el siglo VIII, les dije que vamos a hacer un recorrido histórico. Viene otro testimonio. Bueno, el primero fue el testimonio bíblico. Aquí, como he dicho, una única cita que habla de Lilith. Pero después viene el testimonio cultural. Se van deportados a Babilonia. Para quien recuerde un poquito de la historia de la salvación, esto ocurre en el siglo VI antes de Cristo. Y aquí pasó algo bien interesante. Ellos conocían la palabra Lilith, pero con el tiempo, al llegar a Babilonia, escucharon una palabra muy parecida, que era Lilitu. Lilitu. ¿Y qué era Lilitu? Bueno, formaba parte de un mito sumerio, babilonio, que significa Lilitu, espíritu del viento, espíritu o demonio femenino nocturno y perverso que atacaba a los varones desprevenidos. Híjole, entonces, fíjense nada más. A ver si vamos entendiendo rápido. Son 2 puntos apenas, pero que vayamos entendiendo. Los judíos tenían una palabra que después nosotros nos costó un poquito traducir, pero que ellos la entendían al parecer como una ave nocturna, Lilith. Pero cuando se fueron a Babilonia, la influencia del lenguaje les hizo conocer otra palabra muy parecida, pero que daba pie a un mito de un cierto demonio femenino. Ahora, por cierto, que incluso ahorita yo dije que para quien le gustara eso de la demonología y demás, por cierto, recordemos que no es en estos tiempos en que se entiende la doctrina del demonio, de los demonios, del diablo, por así decirlo, como se entiende ahora. En estos tiempos no se creía, no se sabía de este ángel caído, como le llamamos, del diablo con sus secuaces, los demonios, como lo entendemos el día de hoy. Aquí no, aquí no. Aquí la palabra griega demonio simplemente significaba un ser que te podía como habitar. Dirías tú, pues poseer, ¿no? Más o menos, más o menos. Y yo siempre hago alusión, siempre, 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 a la palabra felicidad en griego.
Una de las formas de decir felicidad en griego es eudaimonía, buen demonio. ¿Por qué? Porque se creía que la felicidad era como si tuvieras un demonio dentro que te estaba alegrando. ¡Ay! Teníamos un demonio dentro. No, no es que lo tuviéramos, es que ellos pensaban que venían por acción de ciertos demonios estos estados de ánimo, pero no pensaban en los demonios como esos secuaces del diablo y del infierno. Nada que ver, nada que ver. Entonces, no los confundamos. Así que cuando decimos que Lilitu, perdón, o Lilitu, según ahorita la pronunciación vamos a ver, era un demonio femenino nocturno, no creamos propiamente rápidamente en los demonios que poseen el día de hoy, ¿eh? Así le llamaban, pero que sí, que atacaba a los varones desprevenidos. Esa fue la segunda forma de entender a Lilith. Esto es interesante porque de hecho, eh, tiempo después, muchos años después, a la misma Lilith se le nombra, y fíjense, por ejemplo, en el Talmud se le llama demonio femenino. Escuchen, por eso decía hace ratito, vean esta mujer de belleza, como dije, particular, ¿verdad? Repito, el Talmud la menciona como un demonio femenino con cabello largo, rostro de mujer y dotado de alas que le permiten trasladarse y volar. Vagaba por las noches y se aparecía en sueños a los hombres que dormían solos para robarles el semen y poder procrear demonios. Por eso los rabinos aconsejaban: no debe dormir solo un hombre en una casa, porque si no es atrapado por Lilith. Esto yo lo veo y me acuerdo de nuestro folclore. No sé si a ustedes les ha tocado escuchar, por ejemplo, que los niños que andan durmiendo solos, aquí dicen en los pueblos, que llegan los chaneques, si no me equivoco, y que se los llevan al bosque a perder, ¿verdad? Así es como dice el folclore de nuestro país. Bueno, pues así como tenemos folclore, también otros tienen los propios. Así pues, la segunda fisonomía, la segunda forma de entender a Lilith, mezclando la cuestión lingüística de Isaías con la cuestión lingüística del destierro en Babilonia, pues ya empezó a decir, pues aquí hay algo más, ¿verdad? Muy bien, entonces parece relacionarse también con Lila, que era un demonio femenino sumerio vinculado a la diosa Anat o Inanna. Y a otras diosas, por ejemplo, voy a leer por aquí a qué otras deidades femeninas se le podía relacionar: Anat, Tiamat, Ereshkigal, Lamashtu o Ishtar, entre otras, ¿no? Todas estas sumerias y babilonias, vaya, ¿no? Por ahí, entonces es lo que se podía pensar. Y fíjense cómo de ser un ave, ahora ya está más del asunto del demonio, y para nosotros, pues obviamente, pues la palabra demonio también tiene una significación distinta. Se identificó con Lajit, por eso decía cierto que Laila o Lajit, que significa noche en hebreo, y pues era esta mujer demonio que andaba por las noches asediando a los pobres varones, ¿verdad? Pobrecitos varones que eran asediados por una mujer demonio. Pero aquí no acaba la cosa, mis queridos hermanos, porque hay otro testimonio cultural que tiene que ver con la ignorancia médica, y volvemos a la misma idea. Está relacionada esta segunda, por eso le puse B, testimonio cultural B, el otro fue el A, pero ahora tiene que ver un poquito con la ignorancia médica. Si nosotros, fíjense nada más, si nosotros el día de hoy decimos, una persona estaba embarazada, iba a dar a luz, pero pues lamentablemente, eh, pues falleció o algo así, ¿no? Entonces diríamos, pues, ¿qué pasó? Y tenemos nombres de, de, pues, una cierta sintomatología o de algo así como enfermedades que podríamos ir, murió por esto, ¿no? Y ahorita no digo para no, pues, decir alguna locura o tontería, pero hay ciertas infecciones, vaya, me refiero, y ciertas cuestiones que hacen que no se pueda conseguir que un niño viva en el parto, o incluso que la misma madre viva en el parto, repito, por algunas situaciones que se van dando. Pero resulta que eso lo sabemos el día de hoy tú y yo, ¿verdad? El día de hoy tú y yo podemos decir junto con los médicos qué es lo que pasó, por qué no se logró. Pero si esto nosotros, no vayamos tan lejos, no vayamos tan lejos. Yo me acuerdo que si hoy vemos
relámpagos, truenos, una tormenta eléctrica, uno asiste, acude a la ciencia y la ciencia da respuesta a por qué hay esa tormenta eléctrica. Pero antiguamente en los pueblos decían, bueno, hay una tormenta eléctrica y daban razones de las más diversas. Yo me acuerdo de entre tantas que alguien había hecho alguna grosería, quizá a su mamá, le había gritado o pegado a su mamá y que por eso estaba lloviendo tan feo. Y me acuerdo que alguien me decía que había que enterrar un machete en la tierra para que dejaran. O sea, vean ustedes, repito, vuelvo a usar la palabra folclore de nuestra tierra. Entonces, no somos los únicos. En algunos tiempos, entonces, lo que hoy decimos, pues fue una infección, y por eso la madre murió, por eso el hijo murió recién nacido, pues antiguamente no se sabía a quién creen que echaban la culpa. A Lilith, ¿verdad? Allá del siglo III después de Cristo, se asoció la segunda imagen, esta de la que tenía que ver con la procreación de los varones, en particular con su semen y demás, se asoció a la imagen, a las muertes de madres e hijos durante el parto, porque Lilith quería, como quien dice, tener todo para sí, ¿no? Decimos el día de hoy, privatizar todo este aspecto, entonces por eso es que siempre estaba allí metiéndose en todo esto. Y esto también lo podemos corroborar porque en Mesopotamia, en una región donde hubo judíos habitando por allá, había ciertas vasijas, se han encontrado, vaya, estos vestigios, unas vasijas que contienen conjuros de protección, repelentes, vaya, a esta presencia diabólica, ya usando una palabra ya muy nuestra, ¿no? Porque se pensaba, hagan de cuenta que entonces las mamás tenían pues esta, ¿cómo se llama? Esta vasija cerca del día del parto y entonces ya se sentían protegidas, sentían que ya Lilith al ver esta demonia, ¿no? Que venía cuando sabía que alguien iba a dar a luz, pero al ver esta vasija no se quedaba, sino que se iba. Fíjense nada más cómo fue pasando de una ave a un demonio, a creadora de muerte también, ¿no? Vamos, llevamos tres, faltan nada más dos, y viene quizá la más esperada. ¿Por qué se dice que Lilith fue la esposa primera de Adán? Pues para empezar nos encontramos en el año 900 después de Cristo, siglo X después de Cristo. Para empezar, ojo, estamos muy lejos de los textos bíblicos ya. Muy, muy lejos. Muy lejos. Y es que hay una literatura por allí que se llama el alfabeto de Ben Sirá, que creo que en el enlace que les mandé lo menciona por ahí, y resulta que una defectuosa lectura del Génesis les llevó a interpretar que antes de Eva hubo otra mujer. Pero es una lectura defectuosa, vamos a entender. Y por eso es que, perdón, no sé si recuerden que varias ocasiones les he dicho que si nosotros leemos de manera fundamentalista la Sagrada Escritura, entonces tenemos muchos problemas, ¿verdad? Les he comentado que por favor siempre atendamos a una lectura no fundamentalista, sino que nos apoyemos en los géneros literarios y todo esto. Y les he dicho también en otros cursos. Y para muestra, el primer botón, ¿cuál es? Que encontramos en la escritura dos relatos de la creación. Pero ustedes y yo podemos hablar tranquilamente de dos relatos de la creación. Sin embargo, no todos creen lo mismo. Algunos creen que se trata de un solo relato, por así decirlo. Pero basta observar, por supuesto. Basta ver de manera muy, hasta rápida, superficial, y nos daremos cuenta de que en el primer relato se hace todo en 6 días más uno de descanso, y en el segundo relato se hace todo en un día. En el primer texto a Dios se le llama nada más Elohim, Dios, y en el segundo texto, en el segundo relato de la creación, se le llama Yahvé, Dios. Son dos relatos distintos, pero en tiempos en los que esto no se afirmaba como lo afirmamos el día de hoy, pues pasó algo muy interesante. Alguien leyó el Génesis 1:26 y dijo, mira, aquí Dios creó hombre y mujer. O sea, ahí ya está la mujer. Ahí ya está la mujer. Pero ¿por qué en el Génesis 2 crea primero al hombre y luego a la mujer? Y entonces alguien dijo,
Porque la mujer del Génesis 1:26 era la primera esposa de Adán. Y entonces dijeron, ahí tenemos a la primera esposa de Adán, pero algo pasó, ahorita van a ver qué es lo que pasó, y que se separaron, y entonces después Dios hizo a la segunda mujer, que sería Eva. Quiero de entrada, ahora sí les voy a decir lo que le contesté a esta amiga en diciembre, pero ustedes tranquilos, yo sé que ustedes están tranquilos, por supuesto, ¿no? Pero me decía, pero es que, ¿qué le digo a mi hijo que me está diciendo? Le digo, mira, para empezar le puedes decir tranquilamente y sin preocupación, respirando hondo, ¿verdad? Que el texto de la creación de Adán y Eva no es un texto histórico, ¿verdad? Entonces, pues si Adán y Eva no son personas históricas como tal, pues entonces pues nunca hubo una persona antes de Eva, porque ni siquiera Eva fue una persona históricamente hablando. Entonces dije, con eso puedes zanjar cualquier duda, porque su hijo adolescente estaba muy inquisitivo, dile, pues es que dile que es una narración didáctica, no una narración histórica, ¿verdad? Entonces, pues ahí se acaba todo el asunto. Por eso decía yo, fue tajante, no dejamos pie a nada más, por supuesto, ¿por qué? Porque al no ser una narración histórica, entonces, pues no podríamos decir que existió alguien antes o después, ¿verdad? Ahí se acaba todo. Pero ya dicho esto, pensemos un poquito más allá en cuanto al mensaje. ¿Realmente hubo una mujer creada antes de Eva? No, son dos relatos distintos. Cada relato tiene su propia intención, su propia teología, su propio contexto. No son relatos secuenciales, son relatos particulares que alguien puso juntos, aunque ellos mismos se opongan en ciertas cuestiones. Pero el que no entiende esto los ve de manera secuencial y dice, pues primero creo a varón y mujer y luego creo a Eva. Entonces, esta primera mujer es justamente Lilith. Pero ¿qué creen? Que Lilith, yo cuando leí esto sonreí porque me acordé de nuestra cultura. Sonreí, pero también con cierta tristeza, debo admitirlo, porque, porque escuchen cómo lo pone el autor. Estamos siguiendo ahorita a Ariel Álvarez Valdés en este punto que voy a leer y en otros puntos. De hecho, en la cronología no estamos siguiendo su contenido, sino su cronología. Y ahorita vamos a hablar de otros autores. Ya hemos hablado de otros autores, he leído también de otros, no se preocupen, ¿eh? Pero a mí me encantó cómo lo puso este amigo porque, híjole, dice Lilith con Adán. La pareja se llevaba mal desde el comienzo y discutían permanentemente. Yo dije, dije, nuestros matrimonios hoy, que nada más de repente dicen, no, pues es que desde que empezamos nos llevamos mal y todo el tiempo nos la pasamos discutiendo. Y yo, uy, ¿qué pasó? Nos están describiendo, ¿qué pasa acá? Pero ya viene, ya nos ponemos serios, tenemos que volver a ponernos serios, porque ¿cuál era el motivo? Fíjense nada más qué cosa tan interesante, pero de verdad interesante, ¿eh? ¿Cuál era el motivo? Y repito, es interesante por lo que voy a decir más adelante, ¿eh? Recuerden este punto es genial. Lilith, ese es el motivo, se negaba a yacer debajo de su marido durante las relaciones sexuales. No quería estar debajo de su esposo durante las relaciones sexuales. Adán insistía en que ese era su lugar, pero Lilith le decía, mira, los dos fuimos creados al mismo tiempo, ¿por qué yo voy a estar debajo? Entonces se peleaban todo el tiempo, ninguno quería ceder a la posición de dominio, entonces en cierto momento Lilith se cansa, ¿verdad? Y dice, hasta aquí, y entonces hace una cosa bien interesante que nosotros no podemos entenderlo, porque no pertenecemos a esa cultura y porque nosotros usamos el nombre de Dios en todo momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Lilith? Pronunció el sagrado nombre de Dios. Es que recuerden que decir un nombre es apropiarse de él, de la cosa que ese nombre dice, ¿no? Entonces, cuando Lilith pronuncia el nombre de Dios, vaya, está sublevándose a cualquier, ya no nada más a Adán, a todo, a Dios mismo. Entonces, dicho esto, Lilith no fue sumisa
y escapó del paraíso después de pronunciar el nombre de Dios y se fue volando para no volver jamás. Se dice que se fue al Mar Rojo. Mientras tanto, como premio de consolación y para que todo anduviera tranquilo, Dios creó a Eva, entonces, y al crearla, pues adivina qué, ya te acordarás que dice Adán, puros elogios, no, esta sí, ¿se acuerdan? Que dice, esta sí es carne de mi carne, esta sí es hueso de mis huesos. Por eso alguien dijo, ¿cómo que esta sí? ¿Acaso había alguien que era esta no? Y pues ahí respondían, sí, Lilith, Lilith no era la ayuda adecuada. Y entonces a diferencia de Lilith, pues Eva fue sumisa y obediente y nunca le reclamó nada a Adán. Entonces se llevaron muy bien, ¿verdad? Y todo perfecto, pero Lilith, según este texto, que se llama el alfabeto de Ben Sira, insisto, según ese texto, Dios dijo, bueno, pues vamos a buscar a Lilith y le mandó unos ángeles para que la trajeran de vuelta y ella no quiso volver de vuelta, entonces se quedó ahí en el Mar Rojo. Sabemos que en la cultura judía el mar también es como la casa del mal, ¿verdad? Entonces pues ahí se quedó y bueno, pues la verdad es que dejó así como que maldiciones, por así decirlo. Entonces pues también era enemiga de los seres humanos, enemiga de los descendientes, pues porque Adán y Eva habían tenido hijos, entonces era enemiga de esos hijos, pero había ciertos, otra vez, conjuros que al decir el nombre de Lilith, ella no se acercaba. Fíjense nada más de hasta cuándo se viene a pasar esto de que Lilith era esposa de Adán. Pero no hemos acabado porque falta la última, el testimonio de España, el Zohar o Zohar. Pues, ¿qué es esto? Resulta que unos cuantos siglos después, ya en el siglo XIII, unos 3 siglos, 4 después de que se dijo que era la esposa de el buen Adán, o la primera esposa, pues surge el Zohar, que es eh, una colección de libros escritos en España y que esta obra, el Zohar, es la representación por antonomasia de la Cábala. La Cábala que por allí también ha tenido como conocimiento de algunos y lamentablemente podríamos decirlo así, algunos otros han hablado de ella, aunque pues ya un poquito como diluida, pero bueno, recuerdan por ahí a ciertas personas o ciertos personajes famosos que hablan de ella, ¿no? La cábala entonces, que es una forma, escucha, de encontrar mensajes ocultos en la escritura, la cábala reinterpreta la figura de Lilith y dice, repito, Génesis 1:26, si ustedes recuerdan que dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Dios creó varón y hembra. Lo creó. Dios creó al hombre varón y hembra. Y entonces la cábala dijo, es que antiguamente esa creación primera de Dios era un ser andrógino, es decir, que tenía, no que tenía los dos sexos como tal, sino que de hecho eran dos seres unidos, ¿sí? No, actualmente cuando hablamos del hermafroditismo y algo parecido, decimos que alguien tiene genitales de varón y de mujer, por así decirlo, además de otras cuestiones más, ¿no? Pero genitales en particular. No, no, no. Aquí se trata de dos, diríamos nosotros, dos personas como siameses unidos. De hecho, la imagen la encontramos perfectamente bien descrita en el diálogo El banquete de Platón. Habla ahí también, es un texto muy interesante y habla justamente de seres andróginos. Y bueno, pues al principio estaban así, pero después de un tiempo, Dios vio que no era posible que se moviera de un lado para otro este ser y dijo, pues vamos a separarlos y obviamente la mitad hombre pasó a ser Adán y la mitad mujer pasó a ser Lilith, ¿verdad? Y ella fue la parte femenina de todo esto y ella fue, repito, la primera mujer también, ¿no? Pues ya,
Dice que con el tiempo Lilith pasó a ser incluso la serpiente del paraíso. Imagínate, ¿no? Ya para este tiempo, pues ya obviamente estaba desarrollada una demonología más o menos, y entonces ya pasó a ser como que ese ser diabólico demoníaco que es la serpiente en el paraíso, y esa era Lilith. Seguía asesinando niños y pues procreó junto con el demonio Samael a numerosos hijos. Pues todo esto se dice de Lilith. Imagínate nada más. Nosotros decíamos si habría sido la primera esposa de Adán, pero la verdad es que ha sido una cuestión increíble. ¿Quién es Lilith entonces? Ya así como tratando de entender un poquito, voy a leer rápidamente dos textos. El primero es de Raymond Brown, otro especialista de la Biblia, y él dice en su comentario, muy famoso, dice, Lilith es un demonio femenino que moraba en los desiertos. El nombre procede del sumerio Lil, que significa viento o espíritu. En acádico es conocido como Lilitu o Lilitu y ha aparecido en un encantamiento cananeo de Arslan Tash, fechado en el siglo VIII a.C. En la sabiduría rabínica se convertirá en la hembra que engañó a Adán. En eso del Talmud que les decía, ¿no? Entonces, para Raymond Brown, especialista en la Biblia, Lilith era justamente esta influencia, es decir, este demonio que por influencia del destierro llega al pueblo judío. Pero hay otro autor que también quiero leer y les voy a pedir una disculpa porque es un texto más largo, que es Javier Picasa. En su diccionario, o en uno de sus diccionarios de religiones dice lo siguiente. Habría, yo digo, leo, habría habido una primera Eva llamada Lilith, figura divina vinculada a la noche. Ella sería la esposa divina del Adán divino. Ambos constituirían la pareja primigenia, formados ambos de la tierra, los dos iguales, uno frente al otro. Esta Lilith sería la mujer originaria, la plena belleza, la perfecta libertad. Pues bien, ella no quiso someterse a Adán, poniéndose debajo de él en el acto sexual, dejando que él la dominara, ahí es dominara. Por eso, antes de dejarse dominar, se marchó al desierto o a los hondos espacios oscuros de la tierra, donde reside y reina como diosa de la noche, la otra cara de la vida. Esta Eva Lilith se puede comparar con una gran parte de las grandes diosas nocturnas, vinculadas con la generación primera de la vida, con la atracción divina y demoníaca del amor, con el eterno femenino. Ella es como la Sofía de muchos mitos gnósticos, el aspecto femenino de Dios y de la serpiente, que en el fondo terminarían identificándose. En esa línea, en muchas representaciones medievales, tanto judías como cristianas, esta Eva Lilith se identifica con la serpiente, lo que acabamos de ver, que es el lado oscuro de Dios, según esto. No es que la serpiente sea como tal, sino según lo que estamos leyendo. Esta primera Eva Lilith resulta inaccesible. Está en los desiertos oscuros, en los sueños nocturnos, en la noche divina. Por eso, Dios tuvo que crear para el Adán ya plenamente humanizado una Eva concreta, que es la mujer real de la historia. Frente al eterno femenino de Lilith, se eleva ahora la mujer concreta de la historia humana, esta mujer que muchos juzgan ambigua, lo mismo que el hombre, en el proceso concreto del despliegue de la humanidad. Esto lo dice Picasa, autor español. ¿Quién es Lilith? Fíjense que si nosotros vemos un poquito sobre todo esto, aquí a la derecha, por ejemplo, vemos ya cierta iconografía, vemos a esta mujer de aparente belleza y vemos junto a ella a una lechuza, que les decía que es una de las traducciones más antiguas, pero también vemos a la serpiente. Igual en la parte izquierda inferior vemos a esta mujer una vez más con aspectos de belleza y que tiene el simbolismo una vez más, insisto, de la serpiente. Y arriba una representación de esta Lilith en la cultura más oriental, más lejana del oriente, ¿no? Y ahí vemos también algunas lechuzas, por ejemplo, vemos ciertas fieras, vemos que tiene incluso alas, porque decía que era como un ave nocturna, como un demonio que vuela, como este soplo nocturno. Pero más allá de eso, todavía más allá de eso, ¿quién es Lilith para nosotros? Al día de hoy, por las preguntas que nos han hecho, fíjense nada más qué interesante, Lilith, en esta pregunta que realizaron, que realizó los hijos de mi amiga, hijos adolescentes, se encuentra
esta idea de transgresión, esta idea de no aceptar lo que se ha dicho. Por eso, si nosotros desde nuestra fe afirmamos que los primeros son Adán y Eva, ellos dicen, no, antes de Eva hubo una Lilith. Y esta Lilith no es sumisa como Eva. Esta Lilith es incluso libre. Es tan libre que no ha querido eh, estar debajo del hombre en el acto sexual. Esta Lilith entonces se ha convertido para algunos actualmente en un ícono, no tanto del feminismo, que por supuesto que sí, sino en un ícono de esa, repito, transgresión, de ese que hoy llamarían empoderamiento de la mujer. Por eso, en una marcha en Francia hace unos años, apenas 3 4 años, algunas llevaban esta pancarta que dice, somos Lilith. Nosotros somos Lilith. ¿Quiénes son nosotros? O nosotras en este caso. Son esas mujeres que no se quieren dejar dominar por el actual patriarcado. Esas mujeres que dicen, no, 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 no. Somos libres, tenemos valor en nosotras mismas, ¿no? No valemos como Eva que vale porque ha sido sacada de Adán, sino que fuimos creadas al mismo tiempo que el mismo Adán, ¿no? Y entonces se ha vuelto, repito, un icono bastante interesante. Esto, a nosotros creyentes, ¿qué nos tiene que decir? Una cosa muy, muy importante, que es increíble, que después de 3000 años, que la Escritura viene diciéndonos que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y la misma dignidad. Es increíble que esta Escritura que nosotros tenemos como Escritura sagrada, que nos ha dicho que hay tanto hombres como mujeres importantes en la historia de la salvación, que hay muchísimas mujeres que sin su actuar habría sido imposible que el proceso salvífico sea como lo conocemos el día de hoy. Es increíble, es imposible de admitir que todavía tengamos que pelearnos, que todavía tengamos que exigir, como estas hermanas nuestras, ser tomadas en cuenta. Es imposible que no nos hayamos dejado permear por la escritura. Fíjense, Lilith era un ave nocturna y no más, pero con el paso del tiempo, hasta el día de hoy, ha llegado a ser un icono, una imagen muy precisa que dice, aquí estamos. Yo creo que no, lo digo por mí, por supuesto, que aunque yo no acepte para nada que Lilith sea un demonio, que no acepte que Lilith sea una asesina, yo no acepto nada de eso, por supuesto, pero sí creo que necesitamos todavía revalorar los puestos en los que podemos trabajar codo a codo, que somos compañeros, que somos complemento, que ni el hombre vale más por ser hombre, ni la mujer vale menos por ser mujer, y tampoco al revés. Ni la mujer vale más por ser mujer, ni el hombre vale menos por ser hombre. Somos iguales en dignidad, pues hemos sido creados por el mismo Dios, amados por el mismo Dios, salvados por el mismo Dios y estamos invitados a esta santidad de vida. Así que si Lilith tiene algo que decirnos, no es para nada el morbo, sino es una llamada de atención para que ya no permitamos que tenga gente que equivocarse y hacer marchas, sino que podamos ir, estamos todos en la paz de Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como el de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.